Bueno, hermanos, vamos a reflexionar en Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. El título es El complot contra Jesús, entrando en la mente de Satanás. Y lo he puesto así porque aquí vamos a ver un momento muy particular donde Satanás entra en Judas. Vamos a ver qué significa eso. Y por otro lado, ya os comenté que Lucas reserva muy bien el momento de las tinieblas a la hora de hablar del momento en el cual Jesús es traicionado y arrestado y juzgado injustamente. Bueno, dice así Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Aquí nos encontramos, hermanos, en los inicios de la última estratagema del diablo, su último plan en contra de Jesús. En el versículo 53, Jesús lo va a expresar de forma más concreta, ¿verdad? En ese momento, en el capítulo 22, versículo 53, tras ser traicionado y arrestado, Jesús dice lo siguiente: este es vuestro momento, el tiempo en que reina el poder de las tinieblas. Desde luego, para entender todo esto debemos recordar el acontecimiento de la tentación de Jesús en el desierto, narrado en los primeros versículos del capítulo 4 de Lucas. Ya sabéis que Lucas es el único evangelio que recoge las siguientes palabras en Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Por supuesto que los tres evangelios sinópticos, que ya sabéis que son Mateo, Marcos y Lucas, recojan el evento de la tentación de Jesús en el desierto, nos muestra que es un acontecimiento importante a la hora de analizar el ministerio de Jesús. Pero es solamente Lucas el que no solamente recoge las tres tentaciones, bueno, es cierto que Marcos no lo recoge, solamente Mateo y Lucas, es solamente Lucas el que no solamente narra esas tres tentaciones, sino que a diferencia de Mateo dice que Satanás solamente se apartó por un tiempo buscando una nueva oportunidad. Desde luego, cuando pensamos en esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto ayunando, podríamos reflexionar en si verdaderamente Jesús recibió tres tentaciones por parte de Satanás. Quizá recibió más. O quizá recibió varias, pero todas se podían recoger en tres tentaciones. No lo sabemos, hermanos. Marcos no profundiza casi nada en ello y Mateo y Lucas solamente recogen tres. Pero como digo, quedémonos con ese detalle de Lucas, de que el ataque del maligno continuaba buscando una nueva oportunidad. A lo largo del Evangelio vemos sin duda el desarrollo de distintas pruebas, trampas y tentaciones y acusaciones que gente de la multitud o directamente líderes religiosos corruptos le formulan o confrontan al Señor Jesús. Siendo esto en buena medida no solamente una manifestación de la religiosidad falsa de la gente y de los propios líderes, sino también una manifestación del ataque del maligno que gobierna el mundo y en especial a sus hijos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es de algún modo para abrir vuestras mentes a la hora de analizar el Evangelio, no solamente entender que el enemigo está detrás de las tentaciones en el desierto o de posesiones o influencias demoníacas o del capítulo 22 donde es la hora de las tinieblas,
sino que debemos tener en cuenta de que Satanás estaba detrás de muchos asuntos que estaban relacionados con Jesús. Incluso los autores muchas veces usan la misma palabra que se emplea para Satanás, que es tentar, lo emplean también para los líderes religiosos. Tentaron a Jesús, entendiendo que la tentación de Jesús no terminó en el desierto, empezó en el desierto y terminó en la cruz. Por supuesto, cuando pensamos en estos ataques, pues lo llevamos a la cruz, pero la visión que os quiero dar es que Jesús fue todo el rato atacado de algún modo u otro, directamente o indirectamente, por Satanás. Será ya en el capítulo 22 donde Satanás de algún modo empieza a agotar su paciencia y busca atacar a Jesús de una forma muy directa, más aún de lo que intentó varias veces empleando a maestros de la ley y líderes religiosos. Sabemos, hermanos, que la forma de operar del diablo suele ser bastante compleja. Si fuese como un juego de mesa, sería semejante a jugar al ajedrez. Es un juego lleno de estrategias, ¿verdad?, donde incluso se puedan hacer ciertos sacrificios con tal de ganar. Pues de algún modo nos damos cuenta de que Satanás es una persona llena de estratagemas, llena de formas, ¿verdad?, por las cuales nos puede llegar a atacar. Y empleando recursos variados, intentó atacar a Jesús para que no cumpla con su misión, entrando en uno de sus discípulos, en Judas. Desde luego aquí todavía en el capítulo 22 su jugada maestra no se había manifestado. Su jugada maestra ya era la cruz en sí misma, pero ya había empezado su plan como tal. El versículo 1 del capítulo 22 nos muestra que estaba cerca de celebrarse la fiesta de la Pascua. La mayoría de vosotros sabéis que la razón de ser de esta actividad está recogida en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Versículos del 1 al 27. Desde luego hay muchos simbolismos que tienen sentido recordar al considerar la cruz de Cristo y la muerte de los primogénitos de Egipto en los tiempos de la esclavitud de los israelitas. Comprobamos que esa muerte de los primogénitos de Egipto fue una muestra de ira por parte de Dios, por supuesto, pero también de redención para el pueblo de Israel. La muerte del unigénito de Dios, es decir, de Jesús, también llamado el primogénito de los muertos, para ofrecer la redención frente a la esclavitud del pecado a todo aquel que crea, es sin duda esa aplicación de ese simbolismo, hermanos. Por un lado vemos en esa fiesta de la Pascua, como he dicho, la muerte de los primogénitos de Egipto. Por otro lado vemos que Jesús es el unigénito de Dios entregado para redimir al pueblo, el primogénito de los muertos que es entregado para ofrecer la redención. Por otro lado, desde luego, ¿no?, la sangre de Cristo es la que nos redime y nos limpia. Y como sabéis, en este evento de la Pascua, ellos debían de usar la sangre del Cordero para marcar sus puertas y que así la muerte no pase por sus hogares. El Cordero de la Pascua representa, evidentemente, al Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo y que por supuesto era señal de lo que había pasado desde el principio y lo que sucedió en nuestra línea temporal en la cruz. Vemos, hermanos, que pese a estar cerca esta festividad, que ya os he comentado en líneas generales, ese simbolismo que tiene sentido en la vida y muerte de Jesús, vemos que pese a esta festividad importante y solemne por parte del pueblo de Israel, los líderes religiosos no estaban pendientes de prepararse para conmemorar este gran evento histórico, sino que más bien estaban obsesionados por encontrar la forma con la que puedan matar a Jesús y hacerlo de manera que la gente no pueda reaccionar ante ello porque tenían miedo a la gente. En Juan capítulo 11, versículos 46 al 53, podemos saber cómo cavilaban estos maestros de la ley corruptos. Juan capítulo 11, versículos del 46 al 53. Dice: pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Estos versículos del capítulo 11 de Juan nos muestran, a diferencia de Lucas, que no trata tanto, qué es lo que ellos cavilaban para destruir a Jesús. Pero por otra parte, vemos que Caifás, que era el sumo sacerdote, aún teniendo su corazón lejos de Dios, profetizó, dijo una revelación que era verdadera, sin él entenderla ni él creerla. Esto también es muy interesante para nosotros, hermanos, ver cómo el Señor puede usar a gente que no le pertenece, ¿verdad? Da la sensación, hermanos, de que los líderes religiosos estaban en una encrucijada, entre la espada y la pared, pues por su propio pecado y corrupción buscaban el fin de Jesús, del Mesías verdadero, pero al final será el propio Satanás quien les dará un buen impulso para que ese deseo tenga más probabilidades de convertirse en realidad. Vemos en el versículo 3 del capítulo 22 de Lucas que Satanás está pendiente de todo y es el que movía los hilos para conseguir que Jesús no cumpla con su ministerio. La acción que realiza Satanás en Judas es muy particular, pues dice el texto que entró en él. ¿Estamos hablando de una posesión por parte del mismo diablo? ¿Estamos hablando de que Satanás empezó a influir dentro de la voluntad de Judas Iscariote? ¿Judas actuó de manera consciente durante este momento de traición? Según nos muestra el versículo 4, Judas Iscariote fue a donde los principales sacerdotes y magistrados a proponerles el plan para entregar a Jesús y que ellos puedan capturarlo. Desde luego esta propuesta les vino como anillo al dedo, ¿verdad? Ellos acordaron con él darle plata por su propuesta y ejecución. Con esto se cumple lo que aparece profetizado en Zacarías capítulo 11, versículo 12, donde se menciona que el pago será 30 piezas de plata, cantidad que se recoge en Mateo capítulo 26, versículo 15. Estas famosas 30 monedas de plata no aparecen mencionadas en Lucas, pero sí en Mateo, y por supuesto se está haciendo alusión a Zacarías. Nosotros, hermanos, podemos deducir que en medio de la conversación que tuvo Judas con los líderes corruptos, que no aparece desgraciadamente recogida aquí, el traidor mencionó un dato importante, un dato que el propio autor de este evangelio, Lucas, remarcó anteriormente para que veamos ese matiz. Dice Lucas capítulo 21, versículo 37. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Judas, como discípulo de Jesús, conocía los hábitos de su maestro y por eso lo compartió todo esto, ¿verdad? Toda esta información se lo compartió a los líderes corruptos, que de noche Jesús está en el monte de los Olivos. Ahí podremos atraparlo, sin que por supuesto la gente lo vea. Y esto, pues desgraciadamente le vino como anillo al dedo a los líderes corruptos. De Judas también ya sabemos que era un judío que esperaba una revolución.
Él era probablemente, junto con Simón el Celote, los que de algún modo no entendían todavía lo que Jesús estaba haciendo. Ya sabéis que el movimiento o el grupo de los celotes era un movimiento de judíos radicales que buscaban por la fuerza conseguir que otra vez Israel fuese independiente, echar fuera al imperio romano. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que Simón el Celote creyó en Jesús, pero sin embargo Judas no lo hizo. Dice Juan, capítulo 12, versículos de 4 al 6, en el contexto donde Jesús es ungido en Betania, dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, dice el autor del Evangelio según Juan. En verdad, Judas era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Es decir, Judas ya era malo antes de que Satanás entrase en él, ¿verdad? Judas, por otro lado, no fue descubierto como el traidor por los discípulos de Jesús, aun cuando el propio Señor le dio el pan a él como señal de que Judas le iba a traicionar, y esto pasó así porque debía de ocurrir así, hermanos. Se debía cumplir la profecía del Salmo 41, versículo 9. Tenía que haber un hijo de perdición, como dice Juan 17, versículo 12, el cual dice lo siguiente: durante el tiempo que estuve aquí, dice Jesús a su Padre en oración, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Las Escrituras ya predijeron que iba a haber un traidor en medio del grupo de discípulos que Jesús había escogido, y era necesario que así se cumpla. Os digo todo esto, hermanos, porque podría dar la sensación de que Judas no fue responsable de su traición, y no es así. Judas era un hijo del diablo. Todo aquel que no es hijo de Dios es un hijo del diablo. Y todos aquellos que son hijos del diablo, evidentemente, están bajo el yugo del diablo. Las Escrituras son así muchas veces, hermanos. Es cierto que hay colores y tonos grises en algunos momentos, pero hay otros donde es blanco o negro. Pues ese es uno de ellos, hermanos. O eres creyente de Dios, o eres un hijo del diablo. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Judas era culpable de ser como era, y en medio de eso Satanás simplemente aprovechó su oportunidad. Pero bueno, ya hablaremos más adelante, ¿verdad?, de ciertos detalles interesantes de la figura de Judas. Pues el objetivo de este texto de Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 6, es resaltar más que nada la maquinación de Satanás, su astucia, pero a la vez su ceguera y necedad. Desde el comienzo del ministerio de Jesús sabemos que el enemigo conoce las Escrituras, que incluso es capaz de citarlas a su antojo, pero que no entiende su verdadero significado porque no tiene al Espíritu Santo que le ilumina para entender las Escrituras. Es cierto que el diablo actúa de formas muy sagaces, como si fuese un cazador. Se centró en la presa más fácil para dividir a la manada de Jesús. Como un león rugiente, ¿verdad? Contempló a los 12 discípulos de Jesús y vio que Judas era el más débil. Voy a por él y dividiré la manada. Y en parte lo consiguió. Entró en Judas para capturar a Jesús en su propio territorio y que el resto de los discípulos resultasen huyendo, e incluso uno de ellos negando a Jesús, el apóstol Pedro. Hermanos, estamos comenzando ya ahora a indagar en la mente de Satanás con estos versículos del capítulo 22. Y lo hacemos porque debemos conocer a nuestro enemigo, hermanos. No lo estamos haciendo por morbosidad o por qué sé yo, o por superstición, sino porque debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos de recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo y todos los espíritus malignos que él gobierna. Satanás
lo vuelvo a redundar, es astuto, muy astuto. Tiene muchísimos años de experiencia, conoce muy bien al ser humano y es capaz de usar la palabra de Dios y otros recursos relacionados con la espiritualidad con tal de conseguir sus propósitos. Pero no es capaz de ver más allá de sus limitaciones, entre otras cosas porque no las quiere aceptar, porque es ciego y necio. Por tanto, hermanos, aquí estamos hablando de Satanás como aquel que conoce las Escrituras y hasta incluso las tiene memorizadas. Qué pena también, ¿verdad? Paréntesis, saber que Satanás conoce mejor las Escrituras, puede citarlas, y muchos creyentes no, que dicen al menos ser creyentes. La diferencia es que Satanás la cita para su propia conveniencia, y desgraciadamente hay púlpitos donde hay pastores, ¿verdad?, que citan la palabra de Dios para su propia conveniencia, imitando lo que hace Satanás. Pero más allá de eso, hermanos, pese a que Satanás tuviese tantos años de experiencia, de vida, de observación al ser humano, era una persona y es una persona ciega y necia porque niega a Dios. No niega evidentemente su existencia, pero no quiere obedecerle, no quiere relacionarse con él. Por otro lado, hermanos, vemos que, pues como digo, Satanás se mueve muchas veces libremente y engaña a la gente, a las iglesias, a los hermanos. Y todavía hoy, pese a todos los recursos que tenemos, que disponemos por las redes sociales, avances tecnológicos, librerías, bibliotecas, pues hoy en día todavía, hermanos, existen creyentes ignorantes, existen supuestamente cristianos que no son bíblicos, y realmente es incompatible eso, pero hasta eso parece que existe hoy en día, hermanos. Y no puede ser así. Pero por otro lado es una expresión de que Satanás sigue haciendo de las suyas, ¿verdad? Sigue generando apatía, distracción en la gente para que no profundicen en la palabra de Dios. Y si alguno lo hace, que lo haga como lo hacían los judíos que se enseñoreaban de la palabra de Dios, que lo usaban para sus propios placeres, para incluso engañar a las viudas para que les dejen sus casas. Hasta ese punto llegaban los maestros de la ley. Luego también los católicos y también hoy los evangélicos. Hermanos, Satanás pensaba que no se podía meter directamente con el Padre, pero que sí podía tentar al Hijo, que con él sí estaba al mismo nivel de poder y de posibilidades, como veis en esta imagen, que por supuesto yo no estoy para nada de acuerdo. Pongo esta imagen porque esta era la visión de Satanás. Satanás pensaba, yo contra el Padre, contra Dios Padre no puedo, pero contra Jesucristo hombre sí puedo. A él le puedo tentar, a él le puedo impedir que obedezca a su Padre, y junto con ello puedo impedir que se pueda redimir la humanidad. Él pensaba que estaba jugando a un juego de ajedrez igualado contra el Hijo de Dios. Que sí, que había perdido varias fichas ya desde que empezó a tentarle en el desierto, pero que todavía tenía posibilidades de ganar, pues tenía ciertas estrategias bajo la manga, y una de ellas era Judas. Pero no es así, hermanos. Satanás es un peón más en las manos de Dios. Nosotros muchas veces hemos exagerado la obra del maligno, dándole más poder del que tiene, y a su vez ignorando todo el poder que tiene el Dios verdadero. Esta imagen, que incluso la Iglesia Católica en algunos momentos la ha apoyado, no la imagen, sino la idea de que Satanás está en contra de Jesús al mismo nivel, no es bíblico, hermanos. Satanás no era nada comparado con Jesús. Desde luego, para entender la palabra de Dios, para entender las artimañas del maligno, para entender cómo opera y piensa, debemos tener nosotros la mente de Cristo. Solo así podemos entender cómo funcionan las estratagemas del diablo. Satanás pensaba que estaba llevando contra las cuerdas a Jesús, pero lo que estaba haciendo era cumplir con los planes de Dios. Su victoria
La victoria de Jesús se manifestó en medio de una supuesta derrota para el ser humano, la cruz. Jesús compartió la vida eterna a todo aquel que crea en Él, muriendo Él. Así estaba marcada desde el principio la locura del Evangelio de Cristo, hermanos. Para vencer hay que ser derrotado. Si quieres ganar, pierde primero. Y hermanos, ¿creéis que Satanás aprendió la lección ante la mayor derrota de la historia del universo en la cruz? Pues claro que no. Él sigue obcecado en que puede trastocar los planes de Dios soberano y busca al menos causar el mayor daño posible en las iglesias. Pero incluso sus ataques están con el objetivo de hacernos más fuertes, hermanos, más unidos, más santos. Y podéis decir que no, que muchos están cayendo en la tentación, que muchas iglesias están cerrando, se están dividiendo, familias y relaciones están siendo fragmentadas por culpa del maligno, ¿verdad? Pero es que hay muchas iglesias, familias y relaciones que no están fundamentadas en las certezas de Dios, sino en las fuerzas de ellos mismos, las cuales, aún estando motivadas en algunos casos, ¿verdad?, por buenas intenciones, no buscan glorificar a Dios, sino conseguir una especie de buena vida que se pueda disfrutar aquí y ahora, dejando por supuesto a un lado todo el gran valor que se halla al vivir desde la perspectiva de la eternidad. O como diría el autor de 1 de Juan, ¿no? Si se fueran de nosotros es porque no eran de nosotros, por ser más breve. Pero si hoy en día hay muchas iglesias que se dividen, pastores que cometen pecados innombrables, hermanos que cantan, leen y oran públicamente el domingo, pero luego durante la semana no viven su fe de verdad. Si ellos tarde o temprano sufren las consecuencias, si hay divorcios, si hay luchas, no es en la mayoría de los casos porque Satanás esté detrás trabajando, sino porque muchas personas intentan construir un edificio en medio de la arena y no de la roca firme de Jesús. Hermanos, cuando una iglesia está haciendo las cosas bien, no por sus propios méritos, sino por la ayuda de Dios, sabemos que en cualquier momento pueden aparecer traidores o que pueden desaparecer hermanos. Pues no todos los que están en una iglesia son de la iglesia de Jesús. Y no me refiero, como digo, evidentemente a la membresía y estas cosas, sino a la iglesia de Cristo, la cual va más allá que todo documento humano y administrativo, denominación, registro civil, etc. Por eso, hermanos, así como aquí estamos ya contemplando el complot contra Jesús, nosotros hoy debemos también estar preparados, porque cuando una iglesia está haciendo las cosas bien, el complot va a aparecer tarde o temprano. Si a Jesús mismo le surgió un traidor, ¿qué nos puede surgir en una iglesia donde no convivimos todos juntos, hermanos? Nos vemos una vez, 2 veces a la semana, a veces alguno puede quedar con otro, o le llama o le escribe, pero no es lo mismo a lo que Jesús hizo, que fue convivir 3 años y pico con sus discípulos, y aún así hubo un traidor. Pues los traidores, las personas falsas, religiosas, pueden aparecer, hermanos, y sobre todo aparecen cuando una iglesia busca honrar a Dios. Pero qué bueno saber que los ataques del maligno, aunque él no lo quiera reconocer, forman parte del plan de Dios. Que tenía que haber un Judas, que tenía que haber una resistencia frente a Jesús, que Jesús debía morir en la cruz. Por tanto, hermanos, estemos preparados para los días del ataque, porque vendrán a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel de iglesia.
Estemos preparados para esos ataques, esas pruebas, esas traiciones. Y estemos fundamentados en la palabra de Dios, tal y como esta es, hermanos. De forma equilibrada, leyendo lo que hay en ella con detenimiento. Pues sólo así viviremos nuestra vida cristiana de forma unida, equilibrada e integral. Leyendo la palabra de Dios tal y como es, de forma expositiva, y no solamente los versículos que están en rojo, o las promesas que están en colores, o el salmo que me gusta mucho, sino todo, hermanos, toda la palabra de Dios. Porque desgraciadamente nos cuesta leer ciertos versículos porque tenemos un Dios que no es el Dios verdadero. Y qué pena creer que estamos creyendo en el Dios verdadero y que en verdad no sea así. Y la única forma de confirmar que estamos creyendo en el Dios verdadero es leer su palabra, memorizarla, compartirla. Pero recordar, una persona la leyó, la memorizó y la compartió, pero mal. Se lo compartió a Jesús para que no cumpla con su ministerio. Así que no nos volvamos religiosos. Memorizar, leer, orar es importante, pero no es el fin, es el medio. El fin es Jesús y su reino. Y si verdaderamente lo vemos así, lo entendemos así, es que estamos cada vez más cerca de tener la mente de Cristo, de ver las cosas como Dios las ve. Y de algún modo comprender en líneas generales la mente de Satanás, cómo actúa de forma astuta, pero tiene sus limitaciones. Incluso entender que Satanás está dentro de los planes de Dios. Yo creo que nos debe dar seguridad, nos debe dar certeza de la fe que tenemos, de dónde vamos a ir, quiénes somos y de dónde venimos. Satanás pensaba que estaba venciendo a Jesús y sin embargo Jesús se estaba preparando para su última prueba, la cruz. Ahí Satanás lo apostó todo, como si fuese una partida de póker, ¿verdad? Todo lo apostó ahí. Porque si ante los insultos, ante la exhibición pública y sus heridas por ser clavado en la cruz, si ahí podía decirle a su padre: Señor, envíame ángeles que me saquen de aquí, Satanás hubiese vencido. Pero Jesús no lo hizo, resistió hasta el final y Satanás perdió, lo perdió todo. Lo que está intentando ahora es casi nada comparado con lo que intentó con Jesús. Pero como digo, hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no podemos obviar esa realidad, pero tampoco debemos obsesionarnos con ella. Busquemos el equilibrio en la palabra de Dios. Si hay textos que hablan de demonios, hablemos de demonios. Si hay textos que hablan de santidad, hablemos de santidad. Pero siempre que sea el texto que marque la temática y no nuestras tendencias o nuestro corazón. Que el Señor gobierne nuestras mentes. Vamos a orar.